Acest program este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Vizionare plăcută! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Tezaur Românesc. Astăzi vom face emisiunea în limba spaniolă, pentru că avem un oaspete de seamă, fiind spaniol, vom vorbi en limba española. Hoy nos acompaña Antonio Calderón de Jesús, un destacado crítico de arte español y promotor cultural de la profunda conexión con Rumanía. Calderón ha sido un ferviente defensor de la cultura rumana en España, promoviendo su riqueza artística y social a través de múltiples proyectos internacionales. Ha trabajado estrechamente con artistas como Ștefan Popa-Popas, reconocido caricaturista rumano, y ha participado activamente en eventos culturales en Rumanía. Su dedicación y pasión ha contribuido significativamente a la difusión del arte rumano en Europa y más allá. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, Elena, y al equipo que formáis esta maravillosa televisión con gran proyección de Rumanía al mundo entero. Muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a hablar un poco sobre tu carrera en el arte rumano y precisamente cómo fue la primera impresión al visitar Rumanía y qué es lo que más le impactó de la cultura y de la gente de ahí. Bueno, en un principio Rumanía era la parte desconocida a nivel europeo, ¿no? Yo vivía en París, estudiaba en París y tenía conexión con mucha gente de los países del este que estaban allí exiliados o estaban por motivos de cultura, por motivos económicos y tal. Y yo tenía interés porque ahí se nombraba con mucha facilidad el nombre de los artistas rumanos, los que habían tenido un brillante recorrido histórico en el proceso de enseñanza y de actividad de presencia en los años 40 y los años final del siglo XIX y el XX. Entonces todos teníamos interés de conocer qué pasaba con ese país tan activo en el mundo, tan presencial en el mundo del arte en Europa, ¿no? Y yo llegué a ello a través de un personaje mítico y que considero que ha sido clave para el arte rumano, Constantin Brâncuș. Entonces, él fue quien te ha traído, ¿no?, a llegar a Rumanía. ¿Cuándo fue tu primera visita? Yo creo que fue al final del 87. 87, sí, yo creo que fue el periodo del 87, que a través de un compañero mío que estuvo conmigo en París, ese se fue a hacer económicas en Bucarest, y él siempre me avisaba o me llamaba para que pudiera desplazarme ahí, y creo que fue sobre esa época. ¿Y cómo sentías que fuiste recibido por la comunidad artística rumana? Bueno, en aquellos momentos no tuve mucha conexión con la gente del arte y de la cultura. Eso ya fue en un periodo posterior, no muy lejano. Yo creo que fue en los años 93, que fue ya mi segunda visita, ya más directa. La primera fue exclusivamente para conocer Târgu Jiu, que era la base fundamental donde se proyectaba la obra mundialmente conocida de Constantin Brâncuș. Y me limité prácticamente a Bucarest y Târgu Jiu. Y más allá, más tarde, te has convertido en el promotor de arte rumano en España y en Europa también. ¿Cómo describirías el arte rumano? ¿Hay algo que lo diferencia de otras culturas artísticas que has conocido?
Bueno, tiene sus peculiaridades exclusivas, ¿no? Como todo país tiene su forma de proceder, su forma histórica y tal, y todos sabemos que el proceso del arte romano viene implicado de Oriente y Occidente, ¿no? Son esquemas muy productivos, muy presenciales, sobre todo en el campo religioso. El mundo muralismo, las iglesias, todo eso es un concepto muy importante que dio lugar a que muchos de los pintores rumanos pudieran presentarse como tal. Es verdad también, y con tiempo directos ya en épocas como me he referido en el principio, donde los pintores rumanos tuvieron la posibilidad de acercarse a estudiar Europa y eran gente muy activa, muy presencial, muy movido en ese aspecto. Por lo tanto, el arte rumano siempre ha estado coligado con los proyectos europeos. ¿Has tenido algunos desafíos que has enfrentado al intentar presentar el arte rumano internacional en Europa? Sí, mira, cuento un detalle muy curioso. A mí me nombraron director de los movimientos de arte europeos, creo que fue en el año 97 más o menos, cogí el cargo de esto tal. Y empezamos a realizar proyectos que fueran coligados para potenciar la parte que estaba un poco oscura de Europa, que eran la integración ya de los países del este en Europa comunitaria y Europa oficial. Y cuando yo pedí que me dejaran llevar proyectos directos con distintos países, todos estaban que el propósito más fundamental tuviera como valor o en cuenta fueran países como Rusia, Polonia, Ucrania, que eran países que ya históricamente estaban más activos. Yo decidí por mi cuenta propia acercarme a Rumanía porque entendí que Rumanía era un proyecto muy interesante a corto y a largo plazo. Y fuera de Constantin Brâncuș, ¿algún artista te ha traído la atención especialmente? Bueno, en realidad hay muchos artistas que tienen un valor y una consideración importante de proyección mundial, ¿no? Como activo Nicolae Grigorescu fue un fundamental, pero también en otras épocas muy activa estuvo Vito Brander, estuvo mucha gente que en definitiva crearon los componentes para el arte contemporáneo, el arte moderno europeo, ¿no? Yo puedo contar abiertamente cuando se definió la pintura abstracta a través de la filosofía de la escritura, pero se introdujo en el mundo del arte. Victor Brander era uno de los ponentes más presenciados, más activos en ello. Incluso tuvo ciertos encuentros con otros personajes que se hacían dueños de la invención o del método del elemento de ese tipo de composición. Hasta tal punto que cuando Victor Brander se decidió volver a Bucarest por motivo de poner en marcha el proyecto de ese tipo de esa línea artística y tal, le tuvieron que llamar la atención. ¿Por qué? Porque los americanos que estaban en situación de querer conocer qué pasaba con el mundo abstracto, con el elemento abstracto, en vez de irse a París a conocer los elementos, se transfirieron y pidieron información a Bucarest, porque Bucarest ya se había convertido en un posible potencial de ese tipo de estilo y forma. Y más tarde vamos a decir que te convertiste en el promotor del trabajo de Ștefan Popa Popas. ¿Qué te motivó ser promotor de este artista? Bueno, yo más que promotor soy amigo de Ștefan Popa Popa. Como en consideración de base de injusticia que se ha hecho a muchos artistas, históricamente a Constantin Brâncuș, ¿no? Que no se le dio el reconocimiento merecidamente que tenía, y de ahí vino históricamente, si quieren un momento lo cuento, ¿no? Como el hombre sufrió tanto hasta tal punto que fue a su última determinación llevar a cabo poseer la nacionalidad francesa, porque en Rumanía le boicoteaban activamente y le boicoteaban de tal manera que eran los propios cuerpos intelectuales
que dirigían los que se consideraban intelectuales, que fueron los grandes oponentes a que él mantuviera la nacionalidad activa y la presencia mundialmente como rumano. Volviendo a lo de Stefan Popa, le pasó algo parecido, o le pasa algo parecido. Stefan es uno de los personajes hoy presencialmente mejor considerado, el que más ha aportado de los ambientes culturales o los ambientes artísticos, y así lo ha demostrado con su reconocimiento internacional. Yo acabo de venir esta mañana, he estado en un evento que es el encuentro de los caricaturistas del mundo, que es una de las plataformas más importantes para la difusión de la caricatura, y lo echaba de menos. He visto ahí algún rumano ahí presente, me refiero en Alcalá de Henares, y echaba de menos y tengo añoranza por él, porque es un personaje que no se le ha hecho merecidamente la justicia que se merece, ¿no? Es así. ¿Y cómo fue la relación profesional y personal a lo largo de los años con Stefan Popas? Bueno, esto vino porque yo he visitado, como hago continuamente, he hecho recorridos y conociendo los elementos artísticos del pasado y el presente y el futuro de Rumanía, e interviniendo yo considero que cerca de 1.800 artistas rumanos, los que yo he tenido alcance de estar presente, de hablar, de conocer sus trabajos y tal. Y en ese aspecto Stefan Popa era una persona que había que conocer mucho más a fondo, ¿no? Y es verdad que su personalidad y su realidad como creador merecía la pena tener esa vivencia, ese contacto. Y desde hace ya muchos años en Timișoara se viene haciendo el encuentro internacional de los caricaturistas del mundo, que es posiblemente el evento más grande del mundo de la caricatura. Y he tenido el placer de ser invitado, además formando parte como presidente del jurado que se establecía en Timișoara, donde participaban 156 países, 800 artistas y cerca de 10.000 obras de arte. Y eso es un proyecto dirigido y estimulado y asumido económicamente, en cierta manera, por Stefan Popa. Ahora, hablando del arte rumano en general, ¿cómo ha visto evolucionar la percepción de la cultura rumana en España y en Europa a lo largo de los años? ¿Y cómo se podría mejorar la visibilidad de la cultura rumana en España y en Europa en general? Bueno, el componente de influencia artística o cultural rumana en Europa estos últimos años está llevando un desarrollo impresionante, enorme. Estoy hablando de que hace aproximadamente 15 años a cualquier hombre de la cultura, no hombre común sencillamente de aquí de España, sino cualquier personaje dentro de la cultura, literatura, cinematografía, igual, le contabas algo de Rumanía y se extrañaba mucho, ¿no? Porque era totalmente desconocido, culturalmente desconocido, ¿no? Y eso no es así. No es así porque la historia, si se analiza bien la historia y los personajes que han contribuido enormemente a los proyectos sociales y culturales, venían de temas de personalidades rumanas, ¿no? Eminescu, Grigorescu, enormes que han tenido una consideración mundial impresionante. Y ahora, en cuanto a la pregunta que me haces sobre cómo se ve ahora mismo la cultura rumana, yo estoy cada día más sorprendido. ¿Por qué? Porque ha habido un avance de mejora tremenda. Es verdad que faltan todavía conexionar más activamente, pero hoy la cultura rumana en España y en Europa en general se conoce y se activa y se comprometen a haber intercambios, que eso favorece mucho, en periodo de tiempo corto, favorece mucho a entender que Rumanía es un país que hay que tenerlo en valor y en consideración importante.
Usted también es muy activo en todos los eventos rumanos, eventos culturales rumanos de la comunidad rumana de aquí de España. ¿Qué impresión le ha dejado el talento y la contribución de estos artistas a la escena cultural española? Pues lo que te he dicho antes, ahora mismo es notorio que cualquier evento que haya a nivel de España, incluso con propiamente artistas nativos o de Sudamérica o todo esto, es muy interesante ver que siempre hay un componente rumano en esa dinámica. Siempre hay a un rumano, músico, poetas, literatos, de todo el gremio cultural y artístico, siempre aparece alguno. Ya te digo que acabo de ir a las exposiciones famosas estas de aquí de Alcalá de Henares y me he encontrado un nombre Cristian rumano. Y eso da notabilidad de que el posicionamiento de la cultura rumana en España y en Europa tiene ya... Falta algunos elementos de fijación permanente y tal, pero ya está muy bien reconocida, ya es un orgullo para todo el mundo. ¿Y cuál es su impresión sobre el apoyo de las instituciones rumanas en España para los artistas rumanos? ¿Crees que se podría hacer más para promover su trabajo? Hombre, supongo que sí y serían totalmente necesarios, ¿no? Porque hay que tener en valor de que la imagen del mundo de la cultura, de los artistas rumanos, son los auténticos embajadores de la imagen de Rumanía en el exterior. Y solamente por ese hecho, después el tema de la valía, los que aportan y todo eso, ya había que discutirlo. Pero solamente porque son transmisores de la imagen de Rumanía en los colectivos sociales y culturales de España y en otros países, solo por eso deberían tener en cuenta y valorar las posibles ayudas que deberían de ser mucho más generosas de las que son actualmente. En el mismo contexto, me gustaría saber su idea sobre, bajo su experiencia, qué podríamos aprender los rumanos de la forma en que España apoya y promueve la cultura y el arte. ¿Hay prácticas que considere especialmente valiosas y qué podríamos adoptar? Bueno, yo creo que una cosa fundamental es que se contribuya a las acciones, las reivindicaciones y las actuaciones en proyectos colectivos. El rumano de por sí ya es muy individualista, se mira mucho a él mismo, ¿no? Quiere acaparar todo lo que sea intenciones de Rumanía o de cualquier ámbito, que solamente se sienta él protegido y se sienta él protagonista. Eso es un grave error enorme, es un error garrafal. España también existe ese tipo de actuaciones o formatos, pero se trabaja más pensando en la colectividad, que es lo que yo echo de menos en Rumanía para conseguir objetivos más ambiciosos. Veo que tienes unas revistas en que estás colaborando con la comunidad rumana, con las asociaciones de aquí de España, asociaciones rumanas. Sí, yo tomé la decisión hace tiempo de poner mi granito de arena en favor de lo que representa la cultura rumana, pero por una opción muy propia, vamos a que se entienda. Yo entiendo que los valores que transfieren la cultura romana son valores importantes y que deben ser tenidos en cuenta en una proyección internacional. Hay mucho históricamente que se desconoce y hay hoy componentes presenciales de lo que se hace en Rumanía que deberían tener una respuesta positiva en el mundo entero, ¿no? Y de ahí es el deseo de colaborar para que se despeje de que Rumanía no es una nación que está totalmente abandonada o con malas referencias, no, sino que se implique en la gente entender y conocer la cultura rumana, porque es una maravilla de lo que tiene como base documental y como base trascendental a la historia europea.
¿Qué impacto cree que ha tenido su apoyo en la promoción del arte rumano y cuál fue el proyecto más importante que has tenido como promotor del arte rumano? Bueno, yo he llevado a cabo durante muchísimos, y actualmente también sigo en ese contexto, en ese ambiente, he llevado siempre informar, analizar la obra de los artistas y generar de todo lo que es la cultura romana, pero especialmente los artistas plásticos. De ello me he llevado proyectos año tras año con la intención de sacar un dossier, un esquema que pudiera revertir y exponerlo en Europa para que lo reconozcan. Lo he hecho en dos campos. Primero, en el campo visual, haciendo grabaciones en estudios, hablando con artistas, reportajes en sí, ¿no? El reportaje condicional, que es uno de los eventos que mejor funciona hoy en día. Pero también lo he hecho como escritor, como analista, exponiendo las razones y las virtudes que tiene no solamente los artistas, sino también las ciudades, el ambiente, todo lo que genera. Y eso lo he recogido en 2 enciclopedias que están a punto, bueno, digo siempre que están a punto de salir, no salen porque hay un defecto de traducción. Es muy difícil traducir estamos hablando de 2 volúmenes de enciclopedia, de historia, cultura y arte romanesca. Eso en sí, todos los organismos que me han ofrecido la oportunidad de editarla, desde los propios gobiernos, desde los colectivos y tal, se han visto desbordados porque no son capaces o porque verdaderamente no prestan interés suficiente, ¿no? Pues debería, ¿no? Porque será una gran Sí. ayuda, ¿no? Para promover más la cultura rumana y usted se ha ofrecido gratis Sí. hacer estos volumen. Entonces, sí, a lo mejor vamos a traer un signo de alarma, ¿no? Para... Yo lo que te puedo decir es que he tenido reuniones ya con cuatro ministros de Cultura en Rumanía y responsables de la cultura, Instituto Cultural Romano en Bucarest y con varias instituciones allí, todos muy alabados de que ese proyecto se hiciera desde una óptica de un personaje externo, que yo ya no soy tan externo, porque yo formo parte ya del análisis del formato cultural rumano. O sea, no me pueden decir, no, es que tú eres un extraño, eres un extranjero que vienes aquí a mirar y no aportas nada. Yo creo que a lo largo de mis 30 y tantos años que he estado año tras año conociéndose, implicándome, dando conferencias, hablando con todo el mundo de que me pudiera aportar algo que fuera válido para proyectar la cultura romana al campo exterior, pero bueno, ahora mismo estoy un poco resignado porque veo que esos 2 volúmenes están ahí, están guardados y espero que algún día coincida con algo o con alguien que se lo tome en serio para que eso sea, porque lo que dicen ellos es una visión diferente desde fuera de lo que es la cultura y todo lo que trasciende socialmente de Rumanía hacia el mundo entero. Hoy día hay varios artistas rumanas, no tanto que viven en España o en otros países de Europa. ¿Cómo le parece su arte en comparación con los grandes artistas, digamos, ¿no? de otras épocas? Hay artistas que todavía se pueden convertir en un Brâncuș, en un Maria Tănase como músico. ¿Cómo lo ves? Elena, tú sabes y conoces la materia lo mismo mejor que yo. Hay algo, ahí no hay que quitar méritos, los méritos y el esfuerzo que hacen muchos artistas en la diáspora es muy importante, muy básico, pero los grandes genios nacen una vez en siglos. Y Brâncuș o Stefan Popa o cualquier otro componente en cualquier otra materia son exclusivas para la historia y gracias que Rumanía de eso ha tenido unos cuantos. Hoy la diáspora artísticamente tiene el valor que tiene. Yo los tengo en buena consideración porque todo lo que hace arte y hace cultura tiene hasta cierto punto su mérito adquirido, ¿no? Y yo no se lo voy a negar.
pero Rumanía tiene todavía que mantener su historia, prevalecer su historia y potenciar su historia, porque es una proyección hacia el mundo, ¿no? Y un reconocimiento como tal. Entonces vamos a esperar a lo mejor un siglo más para que nacen estos artistas tan grandes como estamos esperando, ¿no? Como fueron en siglos pasados. No, igual en cualquier momento se puede dar la sorpresa. Y lo que sí yo me encuentro día a día con mucho, cuando participo en algunos eventos culturales y sociales de Rumanía, siempre me encuentro ese espíritu, esa impresión de espíritu, de buen deseo y buena voluntad, y entre medio de eso aparece un personaje que reúne unas condiciones muy dignas de respetar, admirar y proyectar hacia el exterior. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los jóvenes rumanos, artistas rumanos, que quieren o buscan proyectar su trabajo en un contexto global? Bueno, el mensaje en sí, el mensaje propiamente dicho, serían que se hagan a sí mismos, que busquen su condición humana y su condición de calidad de profesional, y que interfiera en todo lo que en el campo que ellos mismos se desenvuelven, ¿no? Y que no dejen de la perspectiva de Rumanía, porque como ya he dicho al principio, la historia del arte y la cultura rumana ha sido uno de los influyentes o grandes motores en un periodo de tiempo en el espacio mundial. O sea, por lo tanto, que se acerquen a Rumanía, que conozcan la historia de Rumanía y que se impliquen en manejar los conceptos históricos de valores que ha tenido siempre Rumanía en toda su historia. ¿Cuáles son sus planes de futuro en cuanto a la promoción de la cultura rumana? Bueno, yo más que tema de promoción, yo ya me dejo de llevar. Yo ya lo que me limito es transferir colaboraciones como la que tenemos hoy en día aquí, que es una colaboración muy agradable, muy deseable para saber que esto antes, hace 10 o 15 años, era impensable, ¿no? Que un proyecto como el que tenéis aquí televisivamente pudiera tener la capacidad de influir en el público, sobre todo no solamente cara al público rumano, sino al público español, que seguro que lo que aquí se está diciendo, se está contando, le va a llegar a ellos activamente. Y ahora que nos acercamos al final de este programa, me gustaría que compartes con nosotros alguna historia o anécdota personal que destaque la conexión emocional que ha desarrollado con Rumanía. Bueno, hay una cuestión siempre que me viene a cuento. Cuando voy a una ciudad de Rumanía, la visito, me integro, la observo y me gusta incluso pasearme por ella y situarme en ella emocionalmente, ¿no? Y cuando me pregunta, oye, ¿qué te parece esta ciudad? ¿Tú la elegirías para vivir? Mi afirmación es la siguiente: sí, me quedo en esta ciudad, pero eso lo hago cuando estoy en jazz, estoy en Botoșani, estoy en Timișoara, estoy en Cruz-Compa, estoy en cualquier ciudad que yo llego allí y me hacen ese tipo de preguntas, digo, yo me gustaría quedarme aquí permanentemente. ¿Eso qué significa? Que Rumanía, en cada ciudad que se puede visitar, tiene sus fundamentos de peculiaridades diferentes, porque la historia así lo ha surgido, pero tienen su encanto, sus emociones, que hay que descubrirlas y hay que visitarlas. ¿Y cuál será un mensaje final para la comunidad rumana de aquí de España y para las artistas en general? Bueno, a la comunidad rumana yo creo que debería tener en cuenta lo que Rumanía, para ellos, sus raíces, su historia, la debían de preservar, debían de tener en cuenta, porque país o ciudadano que no respeta a sus historias no se respeta a sí mismo. Eso lo digo cruelmente, ¿no? Pero también digo que se ha dado grandes avances en la diáspora. La diáspora se ha convertido ahora mismo en el foco de influencia de lo que se hace en Rumanía. Es el campo de estimulación para los proyectos que se desarrollan en Rumanía, perdón.
se desarrollan de tal manera que cuando los personajes culturalmente o de cualquier hábito social aparecen por aquí, por la diáspora, se dan cuenta que sin ellos Rumanía no funciona. Rumanía debe mucho y debería de pensar y mirar que el ejemplo, la dinámica que tiene, los conocimientos de causa que tiene la diáspora es un elemento muy positivo y muy necesario para hacer modificaciones y cambios sociales y culturales en Rumanía. Y por último, un nombre de un artista preferido, ahora después de que conoces tanto sobre Rumanía, sobre los artistas, ¿cuál será el nombre de tu artista preferido? Bueno, yo, como hemos hablado tanto ya de Stefan Popa, pues sería Stefan Popa, no hay duda. Pero sí hay mucha gente que yo tengo muy buena consideración. Todos, para mí son todos. Hay algunos que cuando me acerco a ellos y llevamos un periodo de tiempo de conversación, de ambiente, me dicen, tú eres mi hermano. Y yo digo, sí, efectivamente, yo soy tu hermano, porque somos coincidentes en lo que se necesita la cultura y lo que Rumanía necesita que esa gente se le valore y se le tenga en cuenta. O sea, en general, cualquier rumano que tenga una capacidad de respuesta humana y de cualquier índole, que tengamos una compenetración, para mí siento una gran admiración y respeto hacia ellos. Muchísimas gracias, Antonio, por tu presencia en nuestro estudio aquí, por compartir con nosotros tu experiencia con Rumanía y con el arte rumano. Iar noi, dragi prieteni, ne vedem data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Tezaur Românesc. Până atunci, numai bine!